Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor Reyes, el cinéfilo incurable, y en esta ocasión vamos a estar haciendo el unboxing de las figuras de Jurassic World Fallen Kingdom de la serie Rorivores. Rorivores son dinosaurios electrónicos que tienen una acción especial de juego. Son 4 dinosaurios diferentes: un alosaurio, un baryonyx, un triceratops y un metriacanthosaurio. Se supone que todos ellos aparecen en la nueva película de Jurassic World Fallen Kingdom. Me parece muy interesante, sobre todo en el caso del Baryonyx, porque desde la primera serie de Jurassic Park en 1993 de Kenner han estado sacando muñecos del Baryonyx, pero esta es la primera vez que lo vamos a ver en la pantalla grande. Acompáñenme a destapar estos dinosaurios, a ver qué tal están las figuras. Pero antes de comenzar, visiten mi blog cinefiloincurable.com, en el que encontrarán reseñas y críticas de películas nuevas y viejas. Y pues vamos a ir destapando estos dinosaurios. Pues bien, la primera figura de la serie Rorivores que vamos a revisar es la del Triceratops. Y el Triceratops, como la mayoría de los dinosaurios ya más grandes de Jurassic World, viene empacado con la cola aparte. Hay que ensamblarla. Y pues vamos a destaparlo, a ver qué tal nos funciona esta figura, a ver qué tal está. Algo que no me encanta de estas figuras es que prácticamente hay que destrozar el empaque para poder sacarlas. Es muy difícil volverlas a meter en el empaque una vez que se les ha abierto. Vamos a ensamblar la cola. Me parece que es una de esas piezas de ensamblado permanente. Así es, una vez ensamblada, la cola no se puede separar del cuerpo. Nuestro Triceratops tiene articulación de bola en los hombros, bueno, lo que serían los hombros, articulación de bola en la cadera. Me gusta el trabajo de pintura, es bastante padre, aunque tiene el mismo defecto que todas las figuras de la colección de Jurassic World Fallen Kingdom. La pintura se cae rápidamente. Incluso en los anaqueles de las tiendas se les empieza a caer la pintura a estas figuras. Y como todas las figuras de la colección Rorivores, tiene una acción especial junto con un sonido electrónico. Y como pueden ustedes apreciar, tiene su tag en la planta de la pata para que nosotros lo escaneemos con nuestro teléfono celular y descargando la aplicación Jurassic World Facts podamos conocer más datos sobre este dinosaurio. Ahora vamos a hacer el unboxing del alosaurio. El alosaurio fue uno de los más grandes depredadores del Jurásico. Me parece que vamos a verlo en pantalla en Jurassic World Fallen Kingdom. Estoy muy emocionado por saber qué dinosaurios van a salir en la película. Debo admitir, eso sí, que el alosaurio es en este caso una de mis figuras menos favoritas. No sé, tal vez sea su forma general, tal vez sea el trabajo de pintura, pero este muñeco no me acaba de convencer. El alosaurio tiene articulación de bola en los hombros, bueno, lo que serían los hombros. Tiene articulación de bola
en la cadera. Y al igual que todas las figuras de la serie Roryverse, tiene varios sonidos electrónicos que se activan al presionar un botón, junto con una acción de juego. También podemos encontrar en la planta de su pata el tag para escanearlo con nuestro teléfono celular, y descargando la aplicación de Jurassic World Facts conocer más datos sobre este dinosaurio. El Metriacanthosaurio ha sido una de las sorpresas más agradables de esta colección, porque a pesar de ser un dinosaurio poco popular en realidad, el trabajo que ha hecho Mattel con el juguete del Metriacanthosaurio es muy bueno. Me gusta mucho el trabajo de escultura en esta figura. Los colores están padres. No estoy seguro, no estoy cierto todavía sobre si el Metriacanthosaurio va a salir en la película. Yo recuerdo que se veían embriones de Metriacanthosaurio en la primera película de Jurassic Park, cuando Dennis Nedry se roba los embriones. Me parece que sí va a haber una aparición en pantalla de este dinosaurio, pero puedo decir desde ahora que es una de mis figuras favoritas de la colección de Fallen Kingdom. Noten por favor el nivel de detalle en la escultura de este dinosaurio. Me parece que es maravilloso. El trabajo de pintura deja un poco que desear, pero la escultura me gusta mucho. El Metriacanthosaurio tiene articulación de bola en los hombros. Tiene articulación de bola en las patas traseras. Y al apretar un botón en su lomo, cierra la mandíbula y emite un sonido electrónico. Y tenemos ahora la figura del Baryonyx. Me parece que el Baryonyx, que por cierto es uno de mis dinosaurios favoritos de toda la vida, va a hacer una aparición en pantalla en Jurassic World Fallen Kingdom. Esto es interesante porque desde la serie 2 de Jurassic Park de Kenner en 1993 han sacado figuras del Baryonyx. En la serie 2 del Mundo Perdido igualmente hubo una figura de acción del Baryonyx. Y en la serie de Jurassic Park Dinosaurs, que fue exclusiva de los parques de diversiones de Universal y que después la reempacaron y la convirtieron en la serie de figuras básicas de Jurassic Park 3 de Hasbro, salió también el Baryonyx. En verdad me encanta lo que hicieron con esta figura. Por favor noten la aplicación de pintura metálica en el morro. El patrón de color me parece bastante bueno. El Baryonyx tiene articulación de bola en las patas delanteras, en los hombros. Tiene articulación de bola en la cadera. Y tiene una acción especial de juego junto con un sonido electrónico al apretar este botón en su lomo.